A 2 semanas, déjeme ver, 3 semanas con la de hoy, a 3 domingos más y se nos acabó la carpa, hermanos, ya, se va. Bendito sea el Señor. Les dije que cómo la iba a extrañar. Voy a extrañar, hermano. Hay que remover el tabernáculo para poner el templo. Amén. Dios nos va a ayudar, hermanos. Dios nos va a ayudar, hermano. Señor nos va a ayudar. Hechos capítulo 2, versículo 17 al 18. Como este domingo termina el mes de mayo y había yo mencionado que el mes de mayo lo íbamos a dedicar a las damitas, pues hemos estado hablando sobre el tema y Dios nos ha bendecido bastantemente con el tema hacia las damas. Pablo da dos escrituras muy fuertes en Timoteo y en Primera de Corintios, diciendo: no permito que la mujer hable en la congregación. Le dijo: cállese, de lucha. Y algunos varones quieren decir esas palabras, pero no pueden. Yo quiero, y menciono esto porque antes de entrar al texto, necesito que interprete correctamente la escritura. Lo que Pablo estaba poniendo es orden. Es orden. En el orden divino, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Es lo que enseña la palabra del Señor, amados de Dios. Y no podemos irnos a los extremos de entrar en una condición machista, y ahora sí voy a usar las palabras que usan los progres, misógenos, en cuanto al trato de la mujer en la iglesia. Porque yo he visto y he encontrado que hay movimientos cristianos que verdaderamente es una discriminación total, hermanos, en cuanto a la mujer. Lo que Pablo enseñó fue para poner orden, el orden divino, hermano, el orden establecido desde el principio. Y aún Pablo, cuando da estas palabras en Corintio y en Timoteo, él dice: porque en el principio no fue engañado el hombre, sino que fue engañada la mujer, y la mujer dio de comer el fruto prohibido al hombre. Entonces, amados del Señor, hay un orden que Dios establece, y bajo ese orden es el cual nos debemos de dirigir, amados del Señor. Pero y creo yo definitivamente que la mujer puede ser usada poderosamente por Dios. Es un instrumento en las manos de Dios. Ahora, una mujer como instrumento de Dios, y ahora una mujer con la llenura del Espíritu Santo, amados. Ahí es donde verdaderamente podemos interpretar correctamente la posición espiritual de la mujer, amados del Señor. Porque aunque hay un orden establecido para que no haya desviación, para que no haya desvirtuación de la teología, de la enseñanza que Dios da, amados de Dios, fue establecido ese orden jerárquico de liderazgo. Pero eso jamás impide que Dios use a una mujer. Y les voy a explicar por qué. Porque Pablo, el mismo Pablo que dio estas palabras, también dijo lo siguiente: en Cristo ya no hay judío ni gentil, ya no hay libre ni esclavo, ya no hay hombre ni mujer. Voy despacito porque quiero que me entienda, porque hoy Dios va a mostrar su gloria, damitas, con usted. Entonces, en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, esas palabras que escribía Lucas, que describía el doctor Lucas, en el versículo, cuando cae, hermanos, la gloria de Dios, en el capítulo 2, que cae la gloria del Señor, Pedro se levanta refutando el argumento que en ese momento había por los críticos del mover del Espíritu Santo, los cuales
continúan hasta el día de hoy. Si alguien nos ve en la llenura del Espíritu Santo, el señalamiento es: ¿están locos o están borrachos? Y es lo mismo que pasó en aquel tiempo, amados del Señor. Las cosas no han cambiado. Ahora, usted puede ir a cualquier concierto, se puede romper las venas o rajarse las venas, ¿verdad? Y derretirse ahí por cualquier pelagatos ahí, cualquier artista, y llorar y levantar manos y gritar y saltar, y nadie dice nada. Pero si vienes a la iglesia y ves a alguien emocionado, alabando, bendiciendo, honrando a Dios, levantando, y este loco que trae, o sea, por favor, no, o sea, pero bueno, siempre seremos crítica, siempre seremos personas que nos van a señalar, hermano, como gente inculta, gente que no tiene modismos, que no tiene orden, que no tiene lo que usted quiera. Pero eso ya no nos importa, nos resbala, digan amén. Sí. Lo que sí vamos a hacer es lo que la palabra de Dios dice. Entonces Pedro se levanta, refuta el argumento y él cita la palabra de Dios, diciendo: estos no están borrachos. Es lo que la profecía bíblica del profeta Joel viene a cumplimiento en este tiempo. Ahí es donde vamos a la lectura. ¿Listos, hermanos? Hechos 2:17. Dice la palabra del Señor, Hechos 2:17. Y en los postreros días, me detengo. ¿Cuándo son los postreros días? Si aquellos eran los últimos, imagínese el día de hoy, cuando el profeta Daniel dijo: en los últimos días la ciencia se aumentará. Imagínese en qué posición de la historia de la humanidad estamos, hermano. Jamás se había visto lo que se ha visto en los últimos 100 años, en los últimos 150 años, lo que ha visto la humanidad en sus 7,000 o 8,000 o 10,000 años de existencia, hermanos. Que algunos dicen que son billones, pero bueno, no vamos a entrar en discusiones tampoco. Amados del Señor, lo cierto es que estos son los últimos días. Que si Dios en su gracia, en su misericordia, quiere extender un siglo más, 50 años más, Dios es Dios, amados de Dios, Señor. Nadie sabe ni la hora ni el momento cuando Cristo volverá por su iglesia. Pero de que vuelve, vuelve. Pero Dios dio promesa que para que en esos últimos días, cuando la maldad se multiplicaría, cuando el amor de muchos se enfriaría, en ese mismo tiempo habría un remanente que recibiría el poder, la investidura del Espíritu Santo, amados. Pero lo interesante de todo esto es cómo lo dice Pedro, hermanos. En los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre todo el ser humano, sobre toda persona, sin importar si es varón o damita. Amén, amados. Ahora, sigamos adelante, porque entonces dice la palabra: y vuestros hijos, y mira lo que la escritura dice, y vuestras hijas. Hace una declaración de que el Espíritu Santo viene no solamente sobre los hombres, pero también sobre las mujeres. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era muy exclusivo. En el Nuevo Testamento es inclusivo. Parezco de la nueva generación, ¿verdad? Pero bueno, ahí le va. Era exclusivo porque el Espíritu Santo era derramado o era dado por Dios únicamente a personajes especiales, entre ellos reyes, sacerdotes y profetas, amados. Y de tiempo en tiempo aparecía uno u otro, hermano, que recibía una unción especial, pero no era para todo el pueblo, era únicamente para ciertos llamados por Dios. Pero en el Nuevo Testamento el Señor abre los cielos y ahora dice: el Espíritu Santo es para todos. Y dice la escritura que estaban todos juntos, unánimes. Eran 120 de los 500 que habían visto cómo el Señor ascendía, y de esos 120, hermano, que se quedaron perseverando en la oración, dice la escritura que todos, entre ellos había mujeres, estaba María, la madre de Jesús, había varias que estaban ahí en ese lugar. Por lo tanto, Pedro recibe la interpretación del Espíritu Santo de una manera muy correcta, diciendo: sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y
profetizarán. Profetizarán. ¿Quiénes profetizarán? Los niños y las niñas, los jóvenes y las jovencitas, las mujeres y los varones. ¿Me están escuchando, santos? Vuestros jóvenes, dice la Escritura, verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños, dice la Escritura. Y el 18 dice, como que hay un recalcamiento, hay, hermanos, un énfasis en ello, de que se entienda. La palabra de Dios nos quiere dar a entender de que el Espíritu Santo no va a observar si es hombre o es mujer sobre toda carne. Tú tienes acceso al trono de la gracia. Como Dios trata con el varón, así trata contigo, mujer. Hay un orden en la tierra, hay un orden en el ministerio. Sin embargo, eso no invalida el hecho de que la mujer puede ser un instrumento poderoso en las manos del Señor. Mujer, yo te digo hoy, el Espíritu Santo está sobre ti. El Espíritu Santo está sobre ti y Dios te va a bendecir y te va a usar poderosamente. Dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, siervos y siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu. ¿Y qué dice su palabra? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice su Biblia? Y profetizarán. Profetizarán. Ahora bien, escuche esto, porque parece un caso aislado. No podemos aislar este caso porque es el punto de comienzo de la iglesia. Es el punto en donde el Señor Jesús les dijo: no salgáis de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros, hasta que no haya recibido el don del Espíritu Santo. Cristo dijo: recibiréis el bautismo del Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. Quiere decir que ese es el punto de partida. Ahora, ese punto de partida algunos lo han eliminado únicamente a su temporada, únicamente a su momento. Yo quiero decirle que el mismo espíritu que se movió en aquel día es el mismo espíritu que se mueve hoy. Dios nunca cambia. Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. El poder de Dios estuvo vigente en aquel día y estará vigente el día de hoy para todo aquel que lo quiera y que lo pida en el nombre de Cristo Jesús. Amados, no te dejes, hermano, contaminar por esas ideas, por esos movimientos que quieren eliminar el poder de Dios. Dios sigue siendo poderoso. Dios está en su trono. Dios es dueño y Señor de todas las cosas, y Él tiene su espíritu que va a derramar sobre nosotros, amados de Dios. Amén, santos. Ahora bien, digo esto, hermanos, que tal vez está mal mencionado, de que no puede ser un caso aislado porque es el principio. Pero, hermanos, hay elementos. Mire, cuando lees la Biblia cuidadosamente, tú vas a encontrar que Dios usó a varias mujeres. Muchas mujeres de ellas fueron muy sobresalientes y mencionadas. María, la madre de Jesús, la Magdalena, Marta y María. Personajes que en algún momento dieron, hermanos, o su participación fue muy enmarcada, muy visible. Pero también das lectura y te das cuenta que hubo personajes femeninos los cuales, hermano, Dios usó. La Biblia no le da mucho enfoque, no habla mucho de ellos, no hay una descripción de ellas. Sin embargo, fueron participantes de lo que Dios estaba haciendo. Dios nunca excluyó a la mujer, amados. No me la trates de excluir del mover de Dios, del ministerio, de la obra del Señor. Estamos aquí, hermanos. No vamos a quitar el orden, pero tampoco vamos a eliminar la oportunidad que la mujer tiene de ser un instrumento poderoso en las manos del Señor, amados. Mire, Felipe el evangelista, uno de los 7, dice la palabra. Este no era de los apóstoles. Había un Felipe apóstol. Este era Felipe y en la Biblia se le identificaba como el evangelista, el que fue llevado a Samaria, el que le habló al etíope,
Este varón de Dios, hermano, que fue elegido por los apóstoles entre los 7 primeros diáconos para servir, para administrar correctamente la iglesia naciente, este hombre tuvo 4 hijas. Y las 4 hijas, que la Biblia les llama doncellas, profetizaban. Niñas profetizando. ¿Qué edad tendrían? No podría yo decírselo, la Biblia no lo describe, pero eran 4. Quiere decir que el varón estaba esperando al varoncito, pero nunca le llegó. Pero sus 4 hijas fueron llenas del Espíritu Santo. Felipe fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Buscad entre vosotros a 7 varones que sean llenos del Espíritu Santo para que administren correctamente los bienes. Y el Señor le da la oportunidad a Felipe, y Felipe comienza como un diácono servidor, pero de ahí Dios lo llama al evangelismo, de ahí Dios lo llama al camino donde encuentra al etíope. Ahí Dios lo comienza a usar poderosamente, y luego él transmite lo que él tiene a sus hijas. Y la Biblia sí lo menciona. Vaya conmigo a Hechos 21, versículo 8 al 9, rápidamente, hermanos. Al otro día, saliendo Pablo, estoy en Hechos 21, 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y en Cesarea, dice la Escritura, entrando en casa de Felipe, y luego le da la identidad, el evangelista, que era uno de los que, para que no se confunda con el apóstol. Posamos con él, entramos a su casa y nos quedamos en su casa, para que me entienda mejor. Y el versículo 9 dice: ¿por qué menciona esto? ¿Qué relevancia tiene? ¿Por qué Lucas se apresura a registrar este acontecimiento o esto que él miró? Que dice el versículo 9: este tenía 4 hijas doncellas, no eran casadas, estaban en casa. Este tenía 4 hijas doncellas. ¿Qué hacían estas hijas? Profetizaban. Y en esa misma casa llegó Ágabo. ¿Se acuerda de Ágabo? Los que leen la Biblia, los que no, duérmanse un rato, no me van a entender. Pero en ese momento también llega Ágabo. Y Ágabo, al entrar a la puerta, mira donde se cuelgan las cositas que uno trae, y toma un cinto que está ahí, se amarra y dice: aquel que es dueño de este cinto, así será sujetado si va a Jerusalén, dando la profecía sobre Pablo. Amados del Señor, esos tiempos no han pasado, todavía son vigentes. El Espíritu Santo es para hoy. Mire, cuando alguien me critica el movimiento, yo me hago la pregunta: ¿y cómo quiere que sobrevivamos en un tiempo tan oscuro como este? Donde nuestros hijos están siendo arrastrados, golpeados, hostigados, contaminados por movimientos tan diabólicos y tan malos y tan oscuros. Amados del Señor, yo me sorprendo y doy gracias a Dios por ese grupo de jóvenes que tenemos, que le están sirviendo apasionadamente, hermano, y que Dios los está llenando de su Espíritu Santo. Dios se está moviendo, amados del Señor. No podemos sobrevivir a lo que viene si no tenemos el poder del Espíritu Santo. Es más que una experiencia, es más que una emoción. Necesitamos el poder para poder sobrevivir en este tiempo oscuro, hermanos, y poder predicar el evangelio de una manera poderosa, sobrenatural, gloriosa, de manifestación de Dios, amados del Señor. La iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo. Que nuestros hijos y nuestras hijas reciban, hermano, esos dones proféticos, reciban esos dones poderosos, para que ellos puedan de verdad, verdaderamente experimentar la gloria del Señor y vivir para el Señor, amados. No los suelten sus oraciones, crea en ellos. Allí está en la Escritura.
Hubo muchas más otras personas que podemos mencionar. Entre ellas, por ejemplo, Lidia. ¿Se recuerda de Lidia? Lidia se cree que era una mujer ya mayorcita, pero era una mujer, hermanos, sobresaliente en la comunidad. Parece que tenía algunos negocios. Y hermanos del Señor, la iglesia en Filipos, hermanos, cuando Pablo escribe a la iglesia de los filipenses, no es mencionada, pero se cree que para ese entonces que se escribe la carta, ella ya había fallecido. Pero Lidia fue una persona muy especial en el establecimiento de una iglesia en Filipo, hermanos. Muy importante esta iglesia. ¿Por qué lleva la importancia? La iglesia nace cuando esta mujer se convierte. Y luego, hermanos, el carcelero, cuando fueron puestos en la cárcel, ¿quiénes eran, hermano? Pablo y Silas, corríjame si estoy mal. Fueron puestos en la cárcel. Hermanos, el Espíritu Santo, con el poder de Dios, hay una manifestación, se abre. Hubo un tremendo terremoto. Después de esto baja el carcelero, porque se acostumbraba que el carcelero en su propia casa, en su sótano, era donde tenía las cárceles, y él vivía en la parte de arriba. Él baja y cuando ve todo abierto dice: hey, se han ido, me van a matar a mí. Y él quiere suicidarse, quiere quitarse la vida. En eso recibe un grito de adentro del calabozo, de aquel lugar oscuro, y dice: no te hagas daño, aquí estamos todos todavía. Y ese momento fue cuando él reconoció que Cristo es el Salvador, y hace la pregunta, hermano, esa pregunta que hemos mencionado mucho: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le contesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, toda tu casa. Y dice la palabra que se bautizó juntamente, hermanos, con su familia. Y luego Lidia, hermanos, recibe a estos apóstoles en su casa. Y vamos a darle lectura para que entienda. Y con estas dos familias comienza una iglesia maravillosa, preciosa. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Filipenses, es una de las iglesias más dóciles, más amables, más gloriosas. Una iglesia, hermanos, que tiene, hermanos, un corazón de Dios, hermano, una iglesia amable, una iglesia que amaba a Dios, hermano. Nacen en corazones de gente que verdaderamente amaba a Dios, en el corazón de una Lidia. Pero leamos la escritura. Vaya conmigo a Hechos capítulo 16. ¿Siguen aquí? Mire, voy un poquito rápido, pero es que es mucha la información antes de llegar al punto donde le quiero llevar. Muy importante. Hechos 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14. Entonces una mujer llamada, ¿cómo? Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, era una businesswoman, era una mujer de negocios, hermano. Era una mujer de las principales, de las reconocidas, de las que sobresalían. Ahora dice la escritura que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, ¿qué hizo, hermanos? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15, sígame por favor. Cuando fue, ¿qué? Bautizada, porque creyó y fue bautizada, al igual que el hombre de la cárcel, hermanos, el que dirigía la cárcel. Fue bautizada y su, ¿qué? ¿Alguien está entendiendo esto, hermanos? Nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel, ¿a quién? Al Señor. Entrad, ¿en dónde? Porque mi casa es la casa de Dios, es la casa donde vamos a empezar, es la casa donde Dios se va a mover. Ella abrió su corazón, pero abrió el corazón de su familia, abrió el corazón de sus hijos, abrió el corazón, yo creo que tenía nueras, y abrió el corazón de ellas también. Aleluya. Escuche esto. Y posad. Pero mire lo que agrega la Biblia, otra vez Lucas, poniéndole atención a los detalles. Si hay algo que tenía Lucas, es que era bueno para los detalles. Y dice: y nos obligó
Nos obligó. Lidia los obligó. Se me quedan aquí. Ahí está el cuarto, ahí está la recámara, ahí están los alimentos, aquí hay de todo. Ustedes se quedan aquí. Dice, nos obligó. Hay mujeres de armas tomar, digan amén. No porque sean impulsivas, no porque quieran pasar o sobresalir por encima de los varones, no, sino porque saben en dónde está la bendición, saben en dónde está la presencia y la gloria de Dios, saben y se aferran a la bendición del Señor y no la sueltan. Así que tomó esos varones y los obligó a quedarse. Y dice la Biblia que algunos hospedarán ángeles y ni se darán cuenta. ¿Me deja hacer un anuncio aquí en medio? Ahí le va, ahí va el anuncio. Hermano Ruri viene ahora en julio. Y cuando Ruri llegaba con nosotros, cuando recién lo conocí, él se quedaba allá en Pomona, en un lugar bien, ay, está grabado, pero no importa, gacho. Era una familia, con una familia muy linda, muy hermosa, pero que tenían poco de llegar. Y usted sabe que cuando llegamos los emigrantes, con lo que podemos y con lo que tenemos, y muy amorosos le abrieron sus puertas. Pero era, entrándolo luego a la salita, era un sillón gacho, feo. Pero Rory es el misionero. De dormir en el suelo en Senegal a venir a dormir en un sillón donde los resortes te pican la espalda, no hay problema. Y batallaba mucho para moverse, me acuerdo yo. Ahora, como entramos con él para la adopción de los niños y la construcción de ese lugar, de ese casa hogar en Senegal, él viene para hablar con algunas iglesias para que nos ayuden. Ya nos metimos nosotros de lleno, ya de lleno estamos con él, pero pues es muy vasta la necesidad. Él viene. Cuando él venga, le dije, ya no te vas a quedar allá, te vas a venir acá, y acá te voy a buscar una recámara. Y yo estoy seguro que ha de haber alguna Lidia por ahí que va a abrir sus puertas y va a decir, aquí se queda, aquí se mete. Pero bueno, ojalá y aparezca la Lidia. No le hace que le tengamos que pagar renta, se la pagamos. Pero fue un anuncio entre paréntesis, porque esa mujer sabía que Dios traía una bendición especial en esos hombres. Y allí en esa casa comenzó la iglesia de Filipo. ¿Me están oyendo, santos? La suegra de Pedro. Los 3 evangelistas que detallan, porque Juan es más teológico, los 3 registran que la suegra de Pedro, cuando Cristo entró a la casa y la encontró con fiebre, oró por ella, fue sanada. Y los 3 registran que se levantó y ¿qué hacía? Le servía, hermano. No me puedo detener más. Quería leer las escrituras, pero se los voy a poner así nada más rápido. Priscila y Aquila. Cuando hablamos de Priscila, hermanos, que en algunos momentos la Biblia le llama Prisca, pero es la misma, es el minutivo de Priscila. Priscila y Aquila eran un matrimonio, pero siempre se mencionan juntos porque Priscila era la del movimiento. ¿No se ha dado cuenta que en algunos matrimonios hay varones muy pachorros? Oiga, sí, feo la palabra pachorro, cambiémosla, ¿no? Muy lentos, no, mejor dejémoslo de pachorro. Y en la mujer, la que siempre está en el movimiento, la que no se conforma, la que está, y ahí anda empujándolo, y ahí anda arrastrándolo, y ahí anda trayéndolo, y ahí anda corrigiéndolo, y no se mueve con nada. Así me imagino yo a Priscila y Aquila. Por eso es que siempre se mencionan juntos. Yo no dudo que a lo mejor Aquila era bueno, era honesto, era amable, era bueno, pero siempre la que sobresalía era Priscila.
Aún cuando tenía que hablar con Apolos, ¿se recuerda de Apolos? Ella fue la que dijo: mira, mijo, estás haciéndolo bien, pero te falta esto y esto y esto. ¿Y cómo lo sabía? Porque ella ponía atención cuando escuchaba a Pablo. ¿Alguien me está oyendo? Mujeres en medio del ministerio, el movimiento, que pasan desapercibidas cuando leemos, pero son mujeres usadas por Dios, hermanos. Usadas por Dios. Déjenle hoy la última lectura para luego ya entrar en el mensaje. No, aguánteme. No se me asuste. Hechos 17, 1 al 4. Este es importante. Hechos 17, 1 al 4. Estamos hablando de las mujeres. No estamos hablando de aquellas que la Biblia les da una marca sobresaliente. Pasan desapercibidas. Sin embargo, ellas fueron las que se movieron. Déjeme cierro con esto. Hechos 17, 1 al 4. Y aquí le voy a dar el mensaje completo. Pasando por Anfiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Versículo 2, amados. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Vamos bien hasta aquí. Versículo 4. Y algunos de ellos, ¿qué? Creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y los griegos piadosos, gran número, y mujeres que, cuando habla de la nobleza, habla de alta alcurnia. Eran las mujeres, eran las señorón, las copetonas del lugar, de lucha. Las que le dicen al viejo a qué horas, cuándo y dónde y por qué. No digo que esté bien. Lo que les estoy diciendo es que dice la escritura, otra vez Lucas haciendo detalles, que las mujeres nobles, y dice que no eran, era el club del Women's Club de su lugar, donde se juntaban las doñas, las meras. ¿Cómo se le llama a esos programas nuevos? No. Eso, ya. Y se convirtieron a Cristo. Ahora imagínense un bonche de mujeres influyentes que movían, y hay muchas otras, hermanos. En la casa de Herodes era una persona endemoniada, pero adentro de la casa había una mujer que tenía el temor de Dios. Había siempre presencia de Dios, y Dios usó las mujeres. Por eso dice la palabra del Señor que sobre vuestros hijos y sobre vuestros siervos y vuestras. Ahora digamos solamente ustedes hijas, ustedes siervas, ¿van a qué? A profetizar, ¿van a qué? A ver visiones, y ¿van a qué? A soñar sueños. Hermanas, las hermanas mayorcitas, las que van ya como mi edad hacia arriba, hermanos, vamos a soñar sueños. Las jóvenes van a ver visiones, y toda la mujer llena del Espíritu Santo va a profetizar, hermano, va a hablar palabra de Dios, palabra relevante. Dios las va a usar poderosamente. Mujer, se llena del Espíritu Santo. Yo quiero decirle, hermanos, que dependo mucho de mis varones. Yo dependo mucho de los varones para lo que vamos a hacer, pero al último, muy al último, y a veces pasan hasta desapercibidas, son las damitas llenas del Espíritu Santo, las que van a soñar con el pastor, van a visionar con el
el pastor, van a profetizar con el pastor y vamos a levantar la obra en el nombre de Cristo Jesús. Y la mujer tiene influencia sobre los hijos y sobre las hijas y las van a llevar a los pies de la cruz, y el poder del Espíritu Santo va a estar en las casas y en los hogares, y la llenura de Dios, y tu hija pequeñita y tu hijo pequeñito será lleno del Espíritu Santo y van a servir a Dios, amados. Oh, hermanos, este avivamiento es para todos. Es para todos, amados, es para todos. El Espíritu Santo, mujer, se llena del Espíritu Santo, porque eres instrumento en las manos de Dios. Dios te va a usar, vas a soñar sueños, vas a ver visiones, vas a profetizar. Cuando le hables a tu hijo, a tu hija, que está tal vez descarriado, que tal vez está desviado, que tal vez esté confundido, la palabra que sale de tu boca saldrá en el poder del Espíritu Santo. Tú tendrás sueños sobre tu hijo y tu hija. Tú la vas a ver en sueños sirviendo a Dios, la vas a ver en sueños estando en lugares prodigiosos, en lugares sobresalientes. Va a estar, hermanos, pisando lugares que tú nunca pudiste pisar. Tú vas a soñar con ellos, tú vas a visionar con ellos, y cada vez que abras tu boca, el Espíritu Santo va a fluir por tus labios, hermana, y Dios te va a usar en el poder del Espíritu Santo. Mujer de Dios, se llena del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Y déjate usar por el poder de Dios. Amén, amadas. Cerramos esta serie de mensajes con esto. El bautismo del Espíritu Santo es para ti, mujer. La llenura del Espíritu Santo es para ti, mujer. El ministerio es para ti, mujer. La profecía es para ti, mujer. Los sueños son para ti, mujer. Las visiones son para ti, mujer. Pónganse de pie, por favor.